listos a lanzarse. En Recap Blue, ¿quién está pescando votos? 8 de la noche, 12 minutos. Se pueden conectar de inmediato a través de YouTube, de Ditu y de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, también a través de streaming, si están fuera del país, porque vamos a contarles los detalles de la encuesta Inbamer. Encuesta Lucas, que tiene más de 3.000 muestras y que, entre otras cosas, pues en este momento muestra qué está pensando Colombia de cara a las elecciones del 8 de marzo, pero también de cara a la primera y a la segunda vuelta presidencial. Pescan votos muchos. La lista todavía es larga de candidatos, aunque se va a ir depurando el 8 de marzo con las 3 consultas. La Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida, que es esa consulta de izquierda. Sí, señora, son en total 3.800 encuestas realizadas en 147 municipios, 24 ciudades capitales y 123 no capitales, dentro de los cuales están incluidos, Silvia, los municipios, según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la Ley 2494-2025, cumpliendo entonces, por supuesto, con esta nueva ley de encuestas. Mañana a las 7 de la mañana, Néstor Morales con todo el equipo de analistas de Mañanas Blue estarán analizando justamente los resultados de esta encuesta, los diferentes escenarios, el panorama y qué es lo que viene para Colombia. Por ahora, nosotros vamos a dedicarnos a los números. La encuesta mide varios escenarios. Y si le parece, Valentina, buenas noches, hablemos de la primera vuelta presidencial. Sí, señora, comencemos entonces con estas cifras que está presentando Inbamer, Lucas y Silvia, y una de ellas tiene que ver justamente con esa intención de voto. Uno de los principales llamados que hemos hecho desde Blue Radio, desde las diferentes entidades, es a participar de este ejercicio democrático previsto para el 8 de marzo, en el que van a coincidir las elecciones legislativas y también esas consultas. De acuerdo con esa intención de voto que hace parte como tal del inicio de la apertura de esta encuesta de Inbamer, indica que el 46.4% definitivamente sí va a votar en esas elecciones, es decir, sí va a participar, ya sea principalmente con el tema de las elecciones legislativas o también con las consultas. Claro, Valentina, es que esto es muy importante porque el 8 de marzo Colombia elige Congreso de la República, senadores y Cámara de Representantes, ¿cierto? Sí, aquí hay curules de paz, etcétera, pero la gente tiene la intención, entonces, el 46.4% tiene la intención de salir a votar. Sí, ya está confirmado, seguro que sí va a salir a votar. Exacto. Esa jornada como tal. Ya siguiendo entonces, de acuerdo con las encuestas, un 20,1% probablemente sí votaría, todavía tiene algo de duda de cara a estas elecciones de las que ya estamos muy cerquitas. Siguiendo entonces ese mismo esquema, un 15% todavía no sabe si va a votar, lo está pensando, y un 17.9% confirma entonces que no va a participar de estas elecciones, ni siquiera en consulta, ni siquiera en las legislativas, no va a ser parte entonces de esa jornada. Uno de los temas que más pregunta la gente, los ciudadanos, es qué va a pasar con ese tarjetón de la consulta, porque los jurados, cuando usted se acerca a su puesto, a su mesa de votación, le entregan el del Senado de la República y el de la Cámara de Representantes que corresponda a cada región. Exactamente. Y allí tiene que pedir, sí, y esto lo hemos dicho hasta la saciedad, si quiere participar en la consulta, tiene que pedir el tarjetón. Que es un único tarjetón para las 3 consultas. Por eso entonces también esta encuesta incluye esa pregunta y le consultan a las personas que participaron si va a pedir o no el tarjetón de las consultas interpartidistas. Un 62,6% dice que sí lo va a pedir y un 37,4% dice que no va a pedir el tarjetón de las consultas. Esto es un dato muy importante, Lucas, sí, porque fíjese que hay varios partidos. El primero de ellos fue el Pacto Histórico, pero luego Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Colombia Justa Libres le han pedido a sus militantes que no participen de esa consulta porque no tienen un candidato dentro de la consulta. Sin embargo, lo que estamos viendo con estos resultados es que el 62.6% de los encuestados va a pedir
el tarjetón de la consulta. Sí, porque como usted lo decía, Silvia, ese día su jurado de votación le va a entregar. Y si usted va a las urnas, que creo, Silvia, eso también es importante, y cuando usted suma los que dicen definitivamente voy a votar, con los que probablemente votaría, le pues, da ese 62. da un 60 y pico %, sí, que pues es un buen número frente a los resultados de abstención que hemos tenido en otras elecciones. Pero entonces, el día que usted esté en las urnas el 8 de marzo, como usted decía, tiene que pedir, si así lo quiere, el tarjetón, y efectivamente desde el pacto histórico, desde por ejemplo la campaña de Abelardo de la Espriella, el mismo Abelardo de la Espriella también ha dicho, no voten en la consulta porque allí no voy a estar. Lo mismo en el pacto histórico, donde dicen allí no está Iván Cepeda, no tenemos candidato. Y ya decía usted, el resto de partidos, Cambio Radical, el Partido Liberal, Partido Conservador, quienes están diciendo efectivamente no participen, y le están pidiendo a sus militantes no participen en la consulta del 8 de marzo. Pero hay un porcentaje bastante alto de personas que van a participar en esa consulta de acuerdo con esta encuesta Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blue Radio. Sí, señora. Entonces, usted me preguntaba lo de la primera vuelta. Entremos de lleno entonces a esos datos. Hay al menos 3 escenarios que plantea esta encuesta de la primera vuelta, uno más global, y ya entramos a hacer un pequeño zoom precisamente de cara a eso. Claro, Valentina, usted habla de uno más global porque aquí en vivo vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 candidatos aproximadamente. Sí, señora. Esto, digamos, según preguntándole a la gente por todos los que aparecen en el tarjetón, por los que están, digamos, haciendo parte de esa carrera de cara a las elecciones, independientes si están o no en esas consultas, porque finalmente son los nombres que la gente constantemente está viendo en campañas, en los medios de comunicación, presentando sus propuestas. Entonces, ante la pregunta, asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López, y que habrá otros candidatos directos en esa primera vuelta, ¿por cuál candidato votaría usted? Encabeza entonces para este caso, para esta encuesta de febrero de 2026, Iván Cepeda con un 37,1%. Logra subir un porcentaje importante frente a la anterior medición que se hizo de Invamer, que correspondió al noviembre de 2025. En ese noviembre de 2025, Iván Cepeda obtuvo un 31,9% de la intención de voto, y en este mes de febrero de 2026, a estos pocos días de las primeras votaciones, digamos, de cara a toda la jornada que vamos a tener este año, alcanza un 37,1%. Le sigue Abelardo de la Espriella, que tampoco va a estar en consulta, y alcanza él un 18,9%, una tendencia más estable a la que tenía en noviembre de 2025, donde tenía 18,2%. Pero le sigue llevando una diferencia bastante amplia. Sí, señora. El candidato del pacto histórico, que es Iván Cepeda. Es decir, una diferencia muy importante entre ese primer y segundo lugar, de acuerdo con la intención de voto. Pero aquí vienen dos fenómenos o dos situaciones, Lucas y Valentina, que son particulares. Claudia López tenía 4,1% en noviembre, sí, señora. ¿Correcto? Subió a 11,7% de intención de voto. Y ahí la gráfica, para quienes nos acompañan en nuestra transmisión en YouTube, muestra esa evidencia, digamos, esa columna, cómo logra crecer para este febrero de 2026, que muestra entonces un giro de cara a las elecciones de este año, digamos, a todas esas campañas. Acá en estos micrófonos también estuvo ya la ex alcaldesa de Bogotá. Entonces, reiteramos, en el tercer lugar sube Claudia López con 11,7%, una diferencia muy grande frente a lo que tenía del 4,1%, cuando todavía en esos momentos, recordemos, en noviembre de 2025, le estaba haciendo múltiples llamados a otros candidatos de sumarse a su consulta. Finalmente se va solamente con un candidato y logra un repunte muy importante en estas intenciones. Va con Leonardo Huerta. Sí, señora. A esa consulta, Sergio Fajardo le dijo que no. Hubo otros candidatos que le dijeron que no, que se bajaron de ese bus. Pero Paloma Valencia también, Lucas, tiene un aumento significativo comparado con noviembre. Tenía 1,1%, hoy tiene 10% de intención de voto y sería la cuarta candidata en ese escenario que está midiendo la encuesta Invamer. Aquí usted lo decía, Silvia, hay dos sorpresas frente a la encuesta de noviembre. La primera, Claudia López, de la que estaban hablando, que pasa en ese momento, Silvia, en noviembre, que tenía el 4,1%, era la quinta en las encuestas. Aquí pasa a ser la tercera en la encuesta, aquí con el 11%.
Pero también hay que tener en cuenta lo que pasa con Paloma Valencia. ¿Por qué? Porque en la encuesta de noviembre todavía no estaba definido quién iba a ser el candidato, o bueno, Claro. en este caso, la candidata del Centro Democrático. Y ahí, por ejemplo, En todavía noviembre se estaba todavía midiendo, había un enredo. junto a Paola Holguín, Exactamente. se estaba midiendo María incluso Fernanda contra Cabal. Miguel Uribe Londoño, que en ese momento todavía no ha pasado Y todo el Andrés Guerra. novelón. Y estaba también María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe Londoño, y aparecía ahí Paloma Valencia con el 1.1%. Finalmente aquí entonces sube a un 10%, impulsado en gran parte también seguramente por eso, Silvia, porque ya quedó como la candidata única del Centro Democrático. Y en el quinto lugar está Sergio Fajardo. Entonces, Valentina. claro, como cambia esta sorpresa, se da esta sorpresa, pues la pregunta es qué pasa con el candidato que normalmente venía ocupando ese tercer lugar. Cae al quinto lugar Sergio Fajardo, que también se va entonces a esa primera vuelta. Tiene, de acuerdo con el registro, con la intención de voto para febrero de 2026, 6,6% de intención de voto, y cae bastante porque en noviembre de 2025 la intención de voto era 8,5%. Esto, digamos, representa un cambio a la inversa. Veníamos hablando de dos candidatas que lograron un repunte muy importante en su propia intención de voto, y Sergio Fajardo le pasa lo contrario. De ahí para adelante, Claudia López Sí. está, Andrés Botero, Santiago Botero. sí, perdóneme, Santiago Sí, Botero, señora. Roy Barreras. Fíjese que Roy Barreras Ese es otra de esas sorpresas, Silvia, Exacto. porque entonces pasa a un lugar mucho más atrás quien lidera o quien más ha hecho toda la campaña de cara a una de las consultas. Y también ha sido motivo de mucha conversación precisamente por esas diferencias que ha tenido con un sector muy importante de la izquierda, del progresismo, porque lo señalan de querer separarse de la candidatura de Iván Cepeda cuando se supone que debían tener el mismo camino, y esto pues parece estarle en pasando. cuanto, pero sube. Sube, aunque no logra, digamos, todavía tener una buena intención de voto de cara a los otros candidatos, tanto de Sí, consulta como de primera vuelta. Sube, pasa del 0,6% de noviembre de 2025 a 1,8% en febrero de este 2026. Ese sí, de cara a la consulta, porque es el que está liderando una de las consultas. Exactamente. Valentina, vamos ahora al otro escenario. Sí, señora, hacemos como una especie de zoom a estas Sí. primeras vueltas que se tiene, otro escenario de la primera vuelta, y acá entonces hablamos de esos primeros candidatos que están logrando generar la sorpresa. La pregunta es, Sí. si las elecciones a la presidencia, Se realizan el próximo domingo ajá, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría votaría. usted? Entonces, Y las opciones son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo, Paloma Valencia, y aquí entra Daniel Quintero. Daniel Quintero Calle, que también ha sido una figura polémica, pero también de muchas preguntas de si estaba o no estaba participando en estas elecciones, Sí. porque recordemos estaba dependiendo justamente de una decisión judicial de si estaba o no en esa consulta. Finalmente logra estar Lucas precisamente, y en ese mismo orden, Silvia, que usted los mencionaba, es donde se mantiene la intención de voto. Comenzamos con Iván Y Cepeda. aquí, Valentina, estarían entonces los que ganarían las consultas, que serían Paloma Valencia, Claudia López y Daniel Quintero, junto a los otros que no están participando, pero que Exactamente. igual lideran en intención de voto, que son Iván Claro. Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Pero entonces esto nos lleva a aclararles a nuestros oyentes quiénes ganarían las consultas del 8 de marzo. Entonces, la gran consulta por Colombia, Lucas la ganaría Paloma Valencia con el 41.6%, Claudia López ganaría la consulta de las soluciones con 92.9% y Daniel Quintero con 68.1%. Esto se los contamos para explicar por qué se da esta fotografía y esta opción para primera vuelta con estos candidatos. ¿Y por qué se le presenta este tarjetón con estas opciones a quienes hicieron parte de las encuestas? Entonces, Iván Cepeda en este caso tendría una intención del voto de 43%, de acuerdo con esa primera pregunta, es decir, alcanzaría un poquito más de intención de voto frente al escenario general que ya le estábamos diciendo. De segundo, y con una diferencia bastante importante, estaría Abelardo de la Espriella, 23,4%. Hablamos nuevamente de la sorpresa de Claudia López, 12,5%, y en este caso las intenciones se intercambiarían, porque en el cuarto lugar con este escenario estaría Sergio Fajardo con un 10,3%. Aquí se tendría entonces una intención mucho más, digamos, ampliada si el escenario fuera este, si ya se estuvieran definidos quiénes serían los ganadores de las consultas.
En el siguiente puesto estaría entonces Paloma Valencia con un 7,8%, y aquí hablamos de Daniel Quintero Calle, el exalcalde de Medellín, 1,4%, de acuerdo si él fuera el ganador de esa consulta que se tiene entonces aquí, de los candidatos. Lucas, entonces, si la derecha uniera fuerzas, estaría de segundo, pero no alcanzaría a Iván Cepeda con estos resultados. Si usted une a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia. Pero también es noticia que el centro, para quienes estaban pensando que no estaba vivo, la noticia es que el centro sí está vivo y está representado por un lado por Claudia López, centro izquierda, y más centro Sergio Fajardo. Si usted suma esos dos, pues tendría, en caso de que hubiera una alianza, pero pues esto todo dependerá de lo que pase de aquí en adelante y cada vez que estemos más cerca de la primera vuelta, pero entonces la conclusión podría ser que el centro todavía está vivo y bien vivo. Sí, Claudia López Silvia tiene un aumento importante frente a noviembre, como le decía yo, pasa en la encuesta general donde hay más candidatos de un 4% a un 11,7%, en este en particular donde ya está más reducido el número y solamente se presentan 6 opciones, queda con el 12,5%, Sergio Fajardo quedaría ahí de cuarto con el 10,3%, y aquí lo que usted dice, pues finalmente tenemos Claudia López, Sergio Fajardo, 12,5% uno, 10,3% el otro, y ambas son para mí las opciones de centro que hay hoy en las elecciones. Entonces, por supuesto, el centro va a ser importante, aunque, como bien decía usted, pues igual siguen liderando quienes lideraban en intención de voto en la encuesta pasada. Sigue Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, que igual, Abelardo de la Espriella, que está segundo, Claudia López, que está tercera, pues Abelardo tiene un 23%, Claudia López un 12,5%. Hay una distancia cercana, un poco más, un poco menos del 11%. ¿Tenemos ya segunda vuelta o hay otro escenario? Aquí hay otro escenario de esa primera vuelta, esta vez contando si Roy Barreras ganara la consulta que está liderando. Entonces, se mantendría el orden de los candidatos, pero variaría el porcentaje de la intención de voto. En este caso, si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Teniendo en cuenta que Roy Barreras ganara esa consulta que él está liderando. Entonces, de primero estaría Iván Cepeda, esta vez con el 43,1%. Es decir, si Roy Barreras entra a la jugada, Iván Cepeda tendría más intención de voto. Un poquito más de intención de voto. No mucha, pero sí tendría. Exactamente. No, digamos, no le representaría un cambio importante el ingreso como tal a ese top de Roy Barreras. Segundo, Abelardo de la Espriella con 22,5%. Tercero, Claudia López con 11,8%. Cuarto, Sergio Fajardo con 9,8%, es decir, Roy Barreras alcanzaría a quitarle un poquito de esa intención de voto tanto a Claudia López como a Sergio Fajardo. Paloma Valencia en este caso ganaría esa, digamos, obtendría un poco más de intención de voto, porque en este caso sería 9,2% frente al caso de si estaría presente Daniel Quintero, que era 7,8%, y Roy Barreras tendría una intención de voto de 1,9%. Entonces, esto, digamos, son los escenarios que se están planteando desde Invamer a propósito de quién podría ganar las consultas de este 8 de marzo. ¿Y la segunda vuelta presidencial? Entramos entonces en la segunda vuelta presidencial. Segunda vuelta presidencial son 2 candidatos. Son 2 candidatos, punto final. Y primera escenario de la segunda vuelta, primer escenario que tiene que ver mucho con lo que estaba comentando Lucas, de quienes han sido desde estas encuestas, cuando ya se empezaron a definir más los perfiles de los candidatos, quienes han estado liderando justamente esas intenciones de voto. En la segunda vuelta, la pregunta es si se diera una segunda vuelta para las elecciones de presidente de Colombia y los candidatos fueran los que se va a leer, ¿por cuál votaría? Escenario, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella. En febrero de 2026, el escenario sería que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se llevaría 59,4% de la intención de voto, frente al 37,4% de la intención de voto de Abelardo de la Espriella. Es decir, en segunda vuelta, en este escenario, Iván Cepeda le gana a Abelardo de la Espriella. Le gana a Abelardo de la Espriella y se mantienen en intenciones de voto en porcentajes muy similares a los que teníamos en noviembre, sí señora, de 2025. Segundo escenario. Segundo escenario sería Iván Cepeda, Sergio Fajardo. Para este febrero de 2026, la intención de voto de Iván Cepeda, 53,9%,
frente a 42,8% de Sergio Fajardo. Es decir, aunque hay una variación, digamos, frente a noviembre, Iván Cepeda logra sacarle un poco más de porcentaje de intención de voto a Sergio Fajardo, se mantiene como el ganador de la presidencia, si esta fuera entonces la fórmula que se daría para una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo. Pasamos ahora a otro escenario. Normalmente tendríamos 3 escenarios. Este tercer escenario es Abelardo de la Espriella Sergio Fajardo. a Sergio Fajardo, sí señora. En este caso, muy reñida esta intención de voto, muy cercana y muy pequeña la diferencia, sí, porque dice, para febrero de 2026, Abelardo de la Espriella, 47,1% frente a 46,4% de Sergio Fajardo. Es decir, esto sería casi que final de photo finish, como se dice, porque sí, claro, es una diferencia, digamos, muy pequeña entre ambos candidatos, ganando, digamos, por una diferencia mínima Abelardo de la Espriella frente a Sergio Fajardo. Y decíamos que normalmente teníamos 3 escenarios. En esta ocasión se suma entonces, por la cantidad de aspirantes que hay, un cuarto escenario. Iván Cepeda frente a Paloma Valencia. Iván Cepeda sí alcanzaría una diferencia importante de cara a la candidata del Centro Democrático. Cepeda con un 65,2% de la intención de voto y Paloma Valencia con 30,7% de esa intención de voto, Silvia. Son las 8:33 p.m. Ustedes encuentran todos los resultados en nuestra página en blurradio.com. Ahí están uno a una, Lucas, las fotografías de los resultados de esta encuesta. La encuesta Inbamer es una encuesta que nunca se pela. No. En lenguaje de mi mamá, que nunca se equivoca. Es una de las más acertadas, sí, en cuanto a resultados. La fotografía que estamos viendo hoy es que en todos los escenarios ganaría Iván Cepeda. Sí, señora, Iván Cepeda pues casi que se consolida ahí, como ya pasaba en la de noviembre, en el primer lugar, Silvia, y casi que puede decir uno que va a ser quien va a estar en primera vuelta. La pregunta es, ¿con quién? ¿Contra quién? Exactamente. Y lo otro, si me lo permite, para mí las otras 2 sorpresas es Claudia López, quien aumenta bastante en intención de voto versus noviembre, y de hecho pues empieza a ver usted, no sé si esté aquí también el factor de estar presente en una consulta, que esa es la razón por la cual, por ejemplo, Roy Barreras decía, oiga, yo tengo que estar en una consulta, y Claudia López también intentó acercarse con Sergio Fajardo, con Maurice Armitage, diciendo, ese espacio de la consulta es importante, da claro, una publicidad además, y una visibilidad que es necesaria, y además de la visibilidad, no sé si eso sea ese factor consulta. También les ayuda a saber en dónde están parados en cuestión de votos. A medir el aceite. El aceite. Entonces. Y la otra sorpresa, Daniel Quintero, en la consulta del Frente por la Vida, que pues al menos según como se ve aquí, le ganaría a Roy Barreras. Para mí son las 2 sorpresas, aparte por supuesto de que Iván Cepeda se consolida en el primer lugar, y casi que la pregunta será con quién se va a enfrentar en segunda vuelta. Pues mañana vamos a preguntarle eso a Daniel Quintero, porque es nuestro próximo candidato invitado a las consultas del 8 de marzo. Conclusiones, rápidamente. La consulta del 8 de marzo quedaría de la siguiente manera. Paloma Valencia ganaría la gran consulta por Colombia con el 41,6%. Claudia López ganaría la consulta de las soluciones, que es la del centro, con 92,9%. Y Daniel Quintero ganaría la consulta del Frente por la Vida con 68,1%. En cuanto a la primera vuelta presidencial, Iván Cepeda encabeza en todos los escenarios. Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, encabeza Cepeda, le sigue Abelardo de la Espriella, en tercer lugar Claudia López, con un aumento en la intención de voto bastante significativo. Cuarto lugar, Paloma Valencia, también con un aumento significativo en intención de voto. Y en el quinto lugar, Sergio Fajardo, que antes, en la última encuesta que se realizó, estaba en el tercer lugar. En otro escenario, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo y Paloma Valencia. Cepeda tendría el 43%, Abelardo de la Espriella el 23,4%, Claudia López 12,5%, Fajardo 10,3% y Paloma Valencia 7,8%. Aquí, a esta segunda
radiografía se le sumaría Roy Barreras, ¿correcto? Sí, señora. Es digamos, otra escenario que se tiene exacto. planteado justamente si Roy Barreras fuera el ganador de su consulta. Y segunda vuelta, si quedaran quienes hoy encabezan las encuestas, que son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda tendría el 59.4% de los votos, Abelardo de la Espriella el 37.4% de los votos. Cierro con un dato importante, y es la aprobación y desaprobación del presidente Gustavo Petro. Sí, señora. El 49% de los colombianos aprueba la gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia y el 46% lo desaprueba. Valentina y Lucas, ¿en cuánto estaba esta medición en noviembre del año pasado? Estaba de acuerdo con esta misma fotografía que nos presenta Inbamer, estaba en un 38% la aprobación, es decir, logra un aumento importante, haciendo la claridad que tanto en noviembre del año pasado como en esta encuesta de febrero se ha aplicado el mismo número de muestras, 3.800, como la hacía justamente, lo decía Lucas. Entonces pasa de estar en un 38% de aprobación en noviembre de 2025 a un 49.1% de aprobación en febrero de este 2026, que es una cifra bastante importante porque es empezar a visualizar cómo va a cerrar el año el presidente Gustavo Petro, cómo va a cerrar su gobierno justamente en materia de aprobación. Por lo tanto, como aumenta la aprobación, baja la desaprobación, pasando de un 57% a un 46,1% para este febrero de 2026. Y este es entonces, digamos, el escenario que se empieza a ver en su cierre de gobierno, Silvia. Son las 8 de la noche, 38 minutos. Mañana, a partir de las 7 de la mañana en Blue Radio y en Noticias Caracol, el análisis con Néstor Morales, Juan Roberto Vargas, Martín Orozco, de la encuestadora Inbamer, y con todos los analistas, viendo uno a uno los escenarios para que ustedes puedan entender mejor qué es lo que está pasando y cuál es la fotografía en este momento del país y la intención de voto que tienen los colombianos. Las encuestas, Lucas, miden un momento. Habrá que ver qué pasa después del 8 de marzo y cómo se empieza a componer ese rompecabezas electoral después de que sepamos quiénes quedan y después de que empiece una parte muy importante, que es la de las alianzas. Claro. Y medir, Silvia, también lo que yo le estaba diciendo, ese factor consulta. Por ejemplo, Sergio Fajardo dijo, no, yo no voy a consulta, me voy directo a primera vuelta. Claudia López dijo, yo tengo que estar sí o sí en una consulta. Lo mismo dijo Roy Barreras, ahí está también Daniel Quintero. Ver también ese factor, por ejemplo, en la gran consulta por Colombia finalmente son 9, Silvia. Entonces ese factor de quien gane la consulta, por supuesto hay que ver cuánta gente vota y demás, pero ese empujón que pueden llegar a tener gracias a esa visibilidad de la que tanto han hablado los candidatos que insistieron, por ejemplo Roy Barreras, quien decía, oiga, esto me está costando agarrones y demás, pero no podemos dejar el espacio para que solo haya una consulta. Hay que ver cómo queda compuesto el Congreso de la República, que eso también es muy importante. Sí, son unas elecciones definitivas para medirle el pulso a los colombianos, pero también falta el apoyo de los partidos. ¿A quién se le van a sumar? ¿A dónde se van a adherir? Acuérdense que hace 4 años hubo conservadores de izquierda, en un hecho sin precedentes. Entonces, por lo menos esta es la fotografía de este momento. Amanecerá y seguiremos viendo qué piensan los colombianos cuando hay muchos pescando votos y solo uno va a llegar a la Casa de Nariño. 8